Bien, hermanas, pues hoy tenemos esa primera base. Hoy se crea, digamos, esa primera alquimia sagrada a partir de la cual creamos nuestro botiquín, nuestra medicina, nuestra cosmética natural, nuestros jabones vibracionales, donde creamos también nuestros sahumos, donde creamos toda la magia y toda la alquimia. El simple hecho de que haya llegado esa planta a nosotras y no otra es ya una señal de que tenía que llegar esa planta. Hay una llamada ley de resonancia. Esa ley de resonancia hace que las energías resuenen entre los seres. Ya sabemos que las plantas tienen espíritu y las plantas son un ser. Eso provoca también una resonancia o una disonancia. También puede ser que una planta nos provoque rechazo. Es que es adorable, no puedo evitarlo. Puede ser que una plantita nos provoque rechazo también en algún momento. Eso también es una señal de que no es para nosotras esa planta. Aunque nos ponga en el libro que es para nosotras, si esa planta nos provoca un rechazo, hagamos caso siempre de nuestro instinto, de nuestro lenguaje, de nuestro ser. Bien, a partir de aquí vamos a empezar a crear, digamos, toda esa base alquimia. ¿Qué es un botiquín natural? Es, digamos, una base natural donde podemos aplicarla a diferentes utilidades y usos medicinales. Dentro de todos estos usos medicinales podemos hacer usos físicos, es decir, para el cuerpo, podemos hacer usos psicológicos o mentales, podríamos decirle, es decir, como puede ser pues, la ansiedad, trabajar la depresión, trabajar este tipo de dolencias psíquicas, y también trabajamos los medicina vibracional o medicina álmica. Es decir, esta medicina es la medicina del espíritu. Hablamos de una sanación que va más allá de lo físico y de lo mental. Hablamos de una sanación espiritual. A través de los sueños, a través de los sueños lúcidos, a través de los viajes chamánicos y a través de otro tipo de técnicas, donde nos ayudamos con las maestras plantas. Es decir, tiene muchos prismas. La utilidad de las plantas, la utilidad de nuestro botiquín natural, tiene muchísimos prismas. Podemos ayudarnos también ante inquietudes de nuestro ser y aprender de ellas como un oráculo o como un mensaje. Es decir, la medicina puede ser muy diversa, no nos cerremos solo a un tipo de medicina, no nos cerremos solo a la medicina física, que está ahí y que es absolutamente concatenada con todas las demás medicinas, no van ninguna separada con la otra. Digamos que para crear un botiquín natural no es necesario y no es recomendable tampoco tener más de 5 a 10 plantas para comenzar. ¿Por qué? Pues porque, digamos, una sola planta puede tener infinidad de utilidades. Y también requiere un tiempo de aprendizaje y de conocimiento, de amistad. Es, digamos, hay un proceso de amistad en el cual nos hacemos amigas, esa planta y yo.
En ese proceso de amistad, esa planta me va contando sus secretos y yo le voy contando los míos. Yo, por ejemplo, con el abuelo Romero, recuerdo que cuando era jovencita y empecé a trabajar con las plantas, me pasé más de un año solo con el romero. Era toda mi pasión de conocer al abuelo Romero, pues hice muchísimas cosas con el abuelo Romero. Todo lo que podía hacer, lo hice. Es decir, todo lo que se pueda hacer con una sola planta, lo hice. Elixires, jabones, detergentes, colonias, cremas, cosméticas, cacaos, champús, geles, pasta de dientes, desodorante. Es decir, hice muchísimas fórmulas solo de romero. Esto me ha dado personalmente una base para poder hablar del romero que no me podría dar ningún libro, ninguna manual, ninguna regla. Porque hablamos desde esa experiencia de conocimiento de esa planta. Es decir, sabemos cómo reacciona ante todo lo que le hemos formulado. Sabemos cómo reacciona seco, húmedo, ensahumado, sabemos cómo reacciona ante un alcohol, sabemos cómo reacciona ante otro, sabemos cómo reacciona ante un aceite, sabemos cómo reacciona ante otro. Es decir, ya sabemos, conocemos al romero. Es decir, es un amigo del cual podemos hablar de él. Pues el romero es tal, pero hablamos desde un conocimiento álmico, desde un vínculo. Igual con todas las plantas que vayamos conociendo. Poco a poco las vamos conociendo, las vamos sintiendo, nos vamos amigando con ellas, nos vamos vinculando con ellas. Hay absolutas maravillas de botiquines naturales creados con 2 y 3 plantas. ¿Por qué? Porque vamos con las estaciones del año. Y donde vivimos no están todas las plantas, todas las estaciones del año. Aquí las abuelas trabajan en invierno con 3 plantas, en primavera con otras 3, en otoño con otras 3, digamos, y en verano con otras 3. Las que están ahí, las que tienen su medicina. Y si están ahí es porque tienen que estar ahí ellas. Igual que está en verano la sandía, o está la fresa, o está el melón, porque son plantas llenas, o sea, son frutas llenas de agua para hidratarnos. Pues están en verano, y no es casual que en invierno esté la naranja, esté la mandarina, estén los cítricos, porque tienen vitamina C para los catarros y aumentar las defensas. Es decir, la naturaleza sabe qué frutos ponernos en cada estación del año y qué plantas ponernos en cada estación del año. No se trata de tener 50.000 plantas sin conocerlas. Sí, a lo largo de la vida vamos teniendo más y más, pero es porque vamos haciéndonos amigas de más plantas. Digamos que vamos haciendo como el grupo de amistades más grande. Pero es fascinante conocer bien a una planta, bien. Y luego ir conociendo más. Poco a poco. Marilu, hacernos amigas de verdad. Y saber cómo reacciona. Si me preguntan algo, pues sé perfectamente cómo contestar porque sé cómo reacciona esa planta. No es algo que te hayan contado, no es algo que tú hayas leído, es algo que tú sabes. Igual que sabes de una amiga, si te dicen, oye, que tu amiga no sé qué, pues no, mi amiga no haría esto jamás, porque la conoces. Claro, esto jamás ocurriría. Pues lo mismo sucede con el romero, jamás haría eso, o haría esto. Le vamos
conociendo de verdad. También, cuando hablamos de fórmulas, son mucho más poderosas, y lo digo por experiencia de vida que llevo, son mucho más poderosas las fórmulas que contienen de 1 a 5 plantas que las que contienen muchísimas. ¿Por qué? Puede parecer justo al contrario, ¿no? Lo que nos ofrecen es, tiene un montón de plantas, entonces seguro que es bueno. Pues a veces no. ¿Por qué? Porque su espíritu se diluye absolutamente. Es como si yo me pongo en una cocina y echo en una cazuela un poco de canela, que está muy rica la canela y me encanta. Y echo un poco de chocolate porque está muy rico el chocolate, pero también echo unos garbanzos, me gustan mucho los garbanzos. Y voy a echar también un poco de brócoli porque me encanta el brócoli. Y voy a echar también azúcar, qué rico el azúcar, nocilla, mermelada, aceite, vino. Imaginaos que mezclo todo eso ahí, todo eso ahí. ¿Qué saldría de ahí? Pues algo absolutamente asqueroso, no es por nada, pero incomible. Eso sería incomible. Y dices, vale, pero si todos los ingredientes son buenos y están ricos. Sí, todos los ingredientes están ricos, pero mezclados estás haciendo un mejunje que es de todo menos medicina. Y además estamos diluyendo su espíritu. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya no sé cuál es la que está haciendo el efecto que tiene que hacer. Me pierdo. Que el hecho de tener 4 o 5 plantas nos hace aún más poderosas muchas veces que tener 500 sin conocerlas de verdad. Y el crear una fórmula que tiene una planta principal y 1 o 2 plantas coayudantes, que es lo que se llama coayudante, es decir, que la echa a la mano, que le hace el impulso, que la ayuda, entonces yo sé si realmente es esa planta la que está haciendo ese efecto o no lo está haciendo ese efecto. Entonces puedo descartar, puedo potenciar y puedo mejorar la fórmula aún más. Entonces, cuando hablamos de botiquín casero, de botica en casa, hablamos siempre de conocimiento de las plantas con las que vamos a crear las diferentes bases. Eso, digamos que es importante a la hora de saber lo que no se trata de comprar y comprar plantas y hacernos con plantas porque es como traer a un concierto de personas desconocidas a casa, realmente es algo así. Poco a poco las iremos conociendo y también las que van naciendo en las zonas en las que vivimos y por qué están naciendo en las zonas en las que vivimos y no están naciendo otras. Suelen nacer plantas además con propiedades muy parecidas de unos lugares a otros. Entonces, el efecto que puede tener una planta en un lugar lo puede tener otra en otro, como por ejemplo el aloe vera. Es una planta que crece en unos lugares, pero en otros no. En los lugares donde a lo mejor el aloe vera no se da tanto, crecen otras plantas como el hipérico, que lo tengo aquí detrás, o como otras plantas también análogas que tienen efectos pues muy hermanados y muy parecidos. Entonces nosotras nos adaptamos siempre al lugar donde estamos, a las maravillas que tenemos alrededor, en lugar de querer cambiar y querer modificar el entorno. Es, digamos, esa base. Las abuelas aquí son además muy prácticas. Todo lo reutilizan, todo lo transforman, todo lo reciclan. No se trata de comprar muchas cosas, sino de utilizar lo que ya tenemos a nuestro alcance y convertirlo en medicina. Primeras bases. Vamos a crear una tintura, vamos a crear un oleato y vamos a crear un hidrolato. Bien, ahora
vamos a adentrarnos bien en el mundo de cada uno, en lo que es cada uno y en cómo lo elaboramos cada uno. Digamos que esas bases son las primeras bases para crear a partir de ahí nuestro botiquín natural. A través de los oleatos, de las tinturas y de los hidrolatos, creamos todas las fórmulas. Creamos los jabones, la cosmética, los elixires, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a través de esa base tenemos todas las demás fórmulas. Así que, bien, vamos a empezar por la tintura. Aquí yo he traído un montón de romerito también para hacer los preparados. Ayer, pues, el abuelito Romero pues se prestó con toda su medicina para venir hoy aquí con nosotras y también estuve recolectando, aquí tenéis, pues todas estas flores de hipérico o hierba de San Juan, que se le llama también, y ahora pues es época de ello y pues he recolectado muchas flores de hipérico. Pues este hipérico, aquí lo tengo aquí, ya preparadito, vente aquí colorín, y vamos a pues cortar unas florecitas, yo lo tengo aquí, voy a ir cortando unas florecitas e irlas poniendo en un tarrito de cristal. Tengo aquí un tarrito de cristal. Siempre utilizamos cristal o cerámica, es decir, plástico no utilicemos para hacer medicina porque el plástico es de por sí pues cancerígeno, tiene pues muchos tóxicos, no es un material que sea bueno para que le dé el sol tampoco, y vamos a intentar utilizar siempre frascos de cristal. Yo reciclo muchísimo los frascos que compramos, recicladlos, porque realmente tirar esos frascos son algunos muy bonitos además y los podemos reciclar, los frascos de las conservas, de los espárragos, del tomate frito, ese tipo de frascos que vienen de cristal y simplemente con ponerles otra tapita, pues son divinos esos frascos. Aquí estoy utilizando solo las flores de esta planta. ¿Qué hago con los tallos? Porque eso es una pregunta que nos hacemos mucho. ¿Y si utilizo las flores de esta planta, qué hago entonces con los tallos? Pues los tallos los guardo. Como veis, yo los estoy guardando. Aquí los tengo, tiene un poco de polen de otra plantita y aquí guardo los tallos. ¿Por qué? Porque con estos tallos voy a hacer más fórmulas. Es decir, en herbología no se tira nada. Nada es basura. Nada es desperdicio. La planta entera es medicina, pero utilizamos algunas partes de la planta para una medicina y unas partes de la planta para otra. Por ejemplo, los tallos los voy a usar para hacer aguas, hidrolatos y también los voy a usar para hacer sahumos. Por ejemplo, es decir, todo lo guardamos porque todo puede tener otra utilidad, otra medicina. Esto lo voy guardando porque al final cuando hagamos los sahumos voy a utilizarlo para hacer unos sahumitos, ese tallo del hipérico. Toda la planta, desde la raíz hasta la flor, las hojas, los tallos, todo es medicina. Digamos que los principios activos de la planta están concentrados en unas partes más que en otras, pero absolutamente toda la planta tiene el principio activo, tiene medicina. No desestimemos el poder que puede tener ahora mismo el tallo, aunque sean las hojas, o sea, las flores, lo que utilicemos. Bien, aquí digamos yo tengo una muestrita de este hipérico, he echado un poquito de flores de hipérico aquí en el tarrito. Bien, pues vamos a hacer lo primero una tintura con el hipérico. La tintura se realiza con alcohol alimentario. El alcohol alimentario es el alcohol que
pues toman las personas, es decir, no es alcohol de farmacia. Eso es importantísimo que lo tengamos claro. No utilicemos nunca alcohol que no sea alimentario, es decir, un alcohol de vino, ron, vodka, tequila, aguardiente, es decir, pacharán, todos estos tipos de alcoholes. Pues, vamos a usar, bien, para la tintura, alcohol alimentario. Yo he traído aquí un vodka, ¿vale? Este vodka tiene 37,5 grados, lo máximo 41, 42 grados. Es lo que podemos utilizar para hacer una tintura. Bien, pues con este alcohol vamos a añadirlo al botecito. Hasta cubrirlo. Como he llenado la mitad, pues no lo voy a llenar del todo. Si llenara el frasco de flores hasta arriba del todo, sí lo lleno del todo, pero como ha sido un poco a modo ejemplo y he llenado un poquito, pues lo voy a llenar hasta la mitad. Bueno, si veis, nada más echar, ya está tiñendo el alcohol. ¿Por qué usamos alcohol transparente? Precisamente por esto. Porque el alcohol transparente es el mejor canalizador de toda la potencia de la planta. No tiene aroma, no tiene olor, no tiene color. Entonces es, digamos, esa base más parecida al agua que podemos tener para hacer una tintura. Cuando ya utilizamos otro tipo de alcoholes como el vino, el ron, ese marroncito, el pacharán, hacemos licores de plantas. Es decir, ya no son tinturas, ya serían licores de plantas o vinos de plantas. Aquí tengo un vino que os voy a mostrar, que lo hice hace tiempo. Este vino, por ejemplo, es el llamado vino de ajo. Este vino ayuda, bueno, aquí lo tengo fermentado en ajos y además no lo tengo abierto y huele y está cerrado y ya tiene un olor, madre mía, pero tremendo. Este vino es muy potente, solo se toma una cucharadita, es un vino casero macerado en ajos y se utiliza para las lombrices estomacales, para los parásitos intestinales, para prevenir también yo, digamos, una cucharadita, pues como estoy en contacto con la tierra constantemente y es algo pues muy normal, siempre estoy manchada las manos de tierra y de barro, entonces es muy común y los niños, pues tener algún tipo de parásito intestinal. Entonces ese vino es un vino fabuloso, el vino de ajo. También hay un vino maravilloso que se realiza con las flores de la lavanda o del cantueso, que es, digamos, la lavanda en estado silvestre. El llamado vino de lavanda o vino de cantueso es un vino macerado con la planta macerada, la flor, y se utiliza para digestivo. O el llamado licor de hierbas, que es un licor muy típico, que son hierbas maceradas, hierbas estomacales como la menta, la manzanilla, la menta poleo en este caso, que es, digamos, muy estomacal, y se hace esa alquimia entre esas plantas y se maceran en un vino, en un licor o en un aguardiente. En este caso haríamos ese licor de esa planta. Pero en el caso, fijaos, lo acabo de echar y ya el color que tiene, ya empieza a tener el color rojizo, muy característico del hipérico. Os voy a mostrar el color que tiene, ya macerado, el hipérico. Es maravilloso, realmente el color rojo, rojo, rojo. Esto es aceite de hipérico, este es oleato de hipérico, pero igualmente la tintura de hipérico tiene este color. Es un color muy característico. Bien, a este vino, o sea, a esta tintura,
no es necesario añadirle ningún tipo de conservante. ¿Por qué? Porque el alcohol es un conservante, ya de por sí, entonces no hay que echarle nada que lo conserve, es el alcohol mismo quien conserva el preparado. Os voy a mostrar, por ejemplo, una tintura que tengo aquí yo hecha de ruda. Si veis qué color tiene, con un alcohol que era transparente, esta tintura de ruda es un verde oscuro ya lo que tiene, pues extraordinario. Esta tintura ya está lista para su consumo. Bien, la forma de preparación, ya hemos visto, llenamos las flores, pueden ser secas o pueden ser también frescas o planta o hierba u hojas, es decir, podemos hacerlo con cualquier, incluso con raíces también. Pues aquí la tinturita la dejamos en una ventana de la casa, ¿vale? Puede ser la ventana de la cocina, una ventana donde que no le dé el sol directo, es decir, que le dé la luz y que le dé la luna. Es importante que le dé ambos rayos, ambas energías, para que su preparación lenta sea completa. En este caso, con tenerlo una semanita en una ventana al exterior es perfecto. Por otro lado, vamos a realizar un oleato. El oleato es, digamos, la base de una de las bases más importantes en los trabajos que hacemos con plantas, porque a través de los oleatos hacemos muchísimas fórmulas diferentes. Podemos abrir el abanico también a un millón de fórmulas dentro de lo que es un solo oleato. Bien, ¿qué es un oleato? Pues es la maceración de una planta o de una flor, de una parte de la planta, en aceite. En lugar de hacerlo en alcohol, lo vamos a hacer en aceite. Este aceite que utilizo es aceite de oliva puro virgen, es decir, este aceite lo extraemos directamente nosotros aquí en la almazara de las aceitunas que nosotros mismos recogemos. Es decir, este aceite de oliva es puro, el más puro que pueda haber en el mercado, porque es un aceite directamente en primera presión extraído de las aceitunas que nosotros mismos recogemos aquí en el campo. Este aceite de oliva es, digamos, el más indicado para realizar nuestros oleatos, pero no siempre es accesible, no es un aceite que sea fácil en determinados lugares de conseguir, sobre todo allí en América sé que es bastante complicado a veces conseguir aceite de oliva y tiene precios muy altos y no es tan fácil como aquí en Europa conseguirlo. En el caso de no poder tener aceite de oliva, vamos a intentar conseguir un aceite ecológico o biológico, o bien de girasol, o bien de maíz, también lo podemos utilizar, o bien de soja, pero procuremos que sean biológicos, porque sabemos bien que tanto el maíz como la soja es transgénico el 80% de lo que está hoy el mismo en el mercado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con esos dos cereales que tenemos ahí. Y el girasol igualmente, también que no sea girasol refinado, sino que sea un aceite de girasol pues que tenga una calidad medicinal. Estamos hablando de un botiquín natural, es medicina lo que estamos creando. Entonces, los ingredientes que utilicemos tenemos que intentar que sean lo más mejores posible, la mejor calidad posible. En este caso, yo voy a utilizar el aceitito de oliva de aquí, de esta tierra, y voy a llenar el botecito con el aceite. Bien. Aquí tengo el botecito del romero en el aceite, macerado en el aceite. ¿Qué pasa aquí? Que aquí no es como el alcohol, que el alcohol es un conservante. El aceite necesita un conservante. Es decir,
si no utilizamos un conservante más o menos en 2 o 3 meses, es muy probable que se nos enrancie el aceite. El aceite, si lo usamos rápido, es decir, en un par de meses, desde que preparamos el oleato, no le va a pasar nada, pero si lo dejamos más tiempo, como todas estas que tengo yo aquí, pues necesitan ya de un conservante para tener nuestro botiquín natural. Vamos a hablar de 2 tipos de conservantes para nuestros oleatos, 2 tipos de conservantes que podemos utilizar. Uno es el conservante natural, que es la tintura de propóleo. Os lo voy a escribir, ¿vale? Tintura o extracto de propóleo. O también se le llama própolis en algunos sitios. ¿Qué es el propóleo? Bien, pues es un material mágico que desarrollan las abejas, que lo generan las abejas. Como veis, aquí tengo un poquito de propóleo. Esto lo crean las abejas como, digamos, para defender la colmena de putrefacciones y de infecciones. Fijaos ya de por sí lo que es el propóleo. Por ejemplo, si se cuela en la colmena una mosca o una hormiga y se muere dentro, lo que hacen es embalsamar de propóleo, momificar, digamos, como hacían los egipcios, que hacían momias para mantener el cadáver intacto sin descomponerse, pues las moscas, o sea, las abejas hacen lo mismo, lo rodean de propóleo al cadáver de ese animal, de ese insecto que murió en la colmena, para que no se descomponga y no infecte la colmena. También lo utilizan las abejas en las paredes de la colmena para protegerla y eliminar todo tipo de bacterias. O sea, esto ya de por sí tiene unas propiedades impresionantes. Ya simplemente tener un frasquito de propóleo en casa es una medicina. ¿Por qué? Porque lo podemos tomar también para subir las defensas, por ejemplo, cuando estamos acatarradas o constipadas o con gripe, con un proceso infeccioso, pues tomamos 5 gotitas de propóleo 3 veces al día en un vasito de agua y nos ayudamos para trabajarnos las defensas. Pero en este caso lo vamos a utilizar como conservante para nuestros preparados. Esta tintura de propóleo la he hecho yo, casera, de forma casera. No es una tintura que haya comprado, pero la podéis comprar en cualquier herbolario o en tiendas de herbodietética, internet. No es tampoco un precio elevado y además dura muchísimo. ¿Por qué? Porque solo necesitamos 5 gotitas por preparado. Una gotita, 2, 3, 4 y 5. En el caso de no poder conseguir propóleo, imaginemos que no podemos conseguir propóleo y que no lo conseguimos y que no es fácil conseguirlo. Bien, entonces, en ese caso, vamos a la farmacia, que en todos lados hay farmacias, y compramos vitamina E. Cápsulas de vitamina E. Capsulitas. Bien, pues estas capsulitas utilizo una capsulita como conservante para mí preparado. Y la introdujo dentro del frasquito. En este caso tenemos también otro conservante, que es la vitamina E. Esto va a evitar que el aceite se enrancie y que el aceite se ponga malo. Entonces también cada una elige, es decir, yo no digo qué elegir cada una, simplemente muestro diferentes tipos de conservantes y los podemos tener en casa ambos, es decir, a veces nos quedamos sin propóleo y está bien tener una cajita de vitamina E en casa para también utilizarlo de conservante para nuestros aceites, para nuestros oleatos. Bien, ya hemos hablado de los 2 tipos de conservantes
que tenemos. Tenemos más tipos de conservantes, pero digamos los más naturales vienen a ser el propóleo o la vitamina E dentro de lo que es, pues es algo de lo más natural posible también, porque es un complemento alimentario. En el caso del aceite, bien, le pongo su tapita una vez que le he añadido su conservante y su aceite a la planta. Lo voy a tener en la ventana no una semana. En este caso el oleato necesita 28 días, es decir, un ciclo lunar completo para hacerse en frío. Es el llamado proceso en frío de un oleato. Es decir, yo lo tengo cada día en la ventana y lo agito cada día un poquito, lo agito un poquito y lo vuelvo a poner en la ventana. No tengo que hacer nada más. Lo cojo cada día, lo agito unos minutitos y lo dejo de nuevo en la ventana. Así 28 días. También hay una cuestión en esto, que es, vale, si tengo que tener el aceite 28 días y lo necesito ahora mismo, ¿qué hago? Eso, digamos, es la pregunta que no solemos hacer siempre. Imaginemos que lo necesitamos ya, ese aceite, ese oleato, porque queremos hacer un aceite de masaje de alguien que se encuentra mal o porque queremos hacer una crema, un jabón, algo que queremos hacer ahora. En este caso, vamos a hacer otro proceso que os voy a enseñar. Vamos a hablar ahora de otro proceso, que es el proceso en caliente. Pasamos de 28 días que dura el ciclo a 1 hora. Fijaos, 1 hora. Hemos hecho el mismo proceso en 1 hora. En el caso del proceso en caliente, bien, vamos a utilizar una olla, ¿vale? Dentro de esta olla vamos a meter un trapo de algodón. Da igual que tenga color, esté morado, da igual que el color, es decir, un trapo de algodón, que lo vamos a meter en la base de la olla. En la base, en el suelo de la olla. Bien. Ahora lo vamos a llenar de agua. Y vamos a meter el frasco con el tapón cerradito, lo vamos a meter dentro de la olla con el trapito y vamos a echar el agua más o menos hasta llenarlo por la mitad. Bien, y lo vamos a poner a un fueguito lentito, tirando a medio, más bien bajito, que no sea un fuego fuerte, como este, no sé si se ve, bueno, un fuego bajito durante 1 hora. En este caso lo tendríamos 1 horita, ahí a fuego lentito, luego apagamos el fuego, esperamos a que se enfríe, eso es importante, porque si lo sacamos rápido nos puede también estallar al cambio de temperatura tan rápido, si lo sacamos directamente hirviendo. Esperamos a que se enfríe, a que se temple y una vez que se haya enfriado, lo sacamos y listo para usar. Ya, una vez templado y una vez frío, el aceite ya lo tenemos. Es una manera muy buena de agilizar el tiempo. En lugar de 28 días, pues 1 hora. Y ahí tenemos un oleato hecho de la planta o fruto que queramos. Bien, y ya por último, vámonos con los hidrolatos. Bien, en un hidrolato, en lugar de utilizar alcohol o aceite, utilizamos agua destilada. Bien, ¿qué es el agua destilada? El agua destilada es un agua al que se le ha quitado la vida, es decir, las bacterias, los posibles, todos los microorganismos, digamos, que tiene el agua y que hace que se pudra, lo que genera que el agua se pudra, pues los
eliminamos. De esta manera se queda un conductor sin necesidad de pudrirse, sin llegar a pudrirse. Se pudre. Bien, en este caso vamos a utilizar la plantita. Voy a meterla en el frasquito. Estoy utilizando las hojas. Como veis, estoy guardando los tallos del romero. Aquí, en esta bolsita de papel, los voy guardando todos. Todos los tallitos del romero los voy guardando en una bolsita de papel. ¿Por qué? Porque esto es, por ejemplo, un sahumo maravilloso que vamos a hacer luego cuando hagamos los sahumos. Tiene muchísimas utilidades. A la hora de hacer un hidrolato vamos a utilizar 2/3 del bote de agua destilada, ¿vale? Y voy a ir llenando. Hasta 2/3 del bote. ¿Veis? No lo he llenado del todo, he dejado 1/3 del bote, del frasco, vacío. ¿Por qué? Porque a este le voy a añadir un conservante, que va a ser vinagre de manzana. En este caso tengo yo aquí un vinagre de sidra de manzana. Puede ser útil cualquier vinagre. Podemos usar vinagre también de vino blanco. El de vino tinto mejor no, porque se utiliza para otro tipo de, digamos, utilidades. En la magia blanca solemos utilizar vinos blancos, bebidas blancas y vinagres de manzana. Es muy fácil de conseguir el vinagre de manzana o el vinagre de vino y también procuremos que sea de una calidad buena, por lo menos que sepamos de dónde viene y que no tenga pesticidas para realizar nuestro hidrolato. En este caso, con el vinagre de manzana voy a llenarlo 1/3 del frasco. Esto funciona de conservante. El vinagre de manzana, en este caso, funciona de conservante natural. Por lo tanto, no habría que añadirle ningún tipo de conservante a esta mezcla. Al haberle añadido, lo tapo, al haberle añadido el vinagre, ya tengo este hidrolato ya listo y preparado. Igualmente que la tintura, en una semanita ya lo tenemos. No es necesario más tiempo. Con una semanita ya tenemos el hidrolato preparado. Por último, anotamos. En este caso, he estado haciendo un hidrolato de romero. Hidrolato de romero. Hoy es 19 de mayo de 2019 y el romero lo recogí aquí en La Vera, que es donde yo vivo. Esos son los datos que yo añado a mi hidrolato. Lo que es el lugar donde lo he recogido y la fecha en la que lo he realizado, en la que lo he elaborado. Y este va de nuevo a la ventana durante una semana. Bien, hermanas. Un lugar donde descubrimos tanta magia, tanto sentir, tanta belleza. Este camino es un camino para toda una vida. Es un camino en el cual una no deja de sorprenderse y una no deja de aprender. Nunca podemos dar ya por sentado un aprendizaje cuando hablamos de otros seres mucho más antiguos que nosotros.